Africa Corps. Africa Corps es el título del último cómic que me he leído, publicado por Norma y que viene a cargo del belga, que es dibujante y guionista, Olivier Speltens. Creo que lo he dicho bien. Olivier Speltens, que es este señor de aquí. Y este es el cómic, Africa Corps. Tapa dura, un pedazo de cómic de un gran formato. Viene dividido en 3 tomos y tiene 100 y pico de páginas. Un buen tochazo para leer sobre la Segunda Guerra Mundial. 153 páginas concretamente, sin contar los extras. Bueno, vamos a ponernos un poquito, antes que nada, un brevísimo y muy cogido con pinzas, muy escueto contexto histórico. El cómic es muy original porque está basado en una parte de la Segunda Guerra Mundial que es cierto que está recogido en otros cómics bélicos, pero muy de pasada. Sin embargo, Africa Corps le dedica esas 153 páginas que os comento, ¿vale?, a la gran campaña alemana en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. 1941, tenemos a los italianos ubicados en la actual Libia, la llamada Libia italiana, en el norte de África, y van perdiendo combates tras combate frente a los ingleses. Pero la llegada de este grupo de la Wehrmacht, el Africa Corps, ¿vale?, dirigido entre otros por el gran Erwin Rommel, pues va a equilibrar la balanza, porque el llamado zorro del desierto, que era como le llamaban a sus enemigos, a pesar de tener menos hombres, menos materiales y menos suministros, menos armas, muchas menos armas que los aliados, va a conseguir durante 2 añitos tenerlos en jaque y lograr algunas victorias muy contundentes y sonoras. Entre 1941 y finales de 1942, más bien hasta mediados, la cosa se inclinaba más bien por el lado alemán. Pero ya, sobre todo a principios del verano del 42, los aliados, con ayuda también de la llegada de los americanos, no solamente los ingleses, los franceses, algún destacamento belga estaba por el norte de África, sino que con la operación Torch van a llegar también los estadounidenses, pues resulta que ya directamente las fuerzas aliadas eran abrumadoramente superiores a las alemanas. Y ya a finales del 42 comienzan, digamos, a ser muy contadas las victorias alemanas y muchas las victorias aliadas. Tanto es así que ya en mayo del 43 prácticamente son derrotadas las últimas fuerzas italo-germanas en el norte de África y desaparece el Africa Corps y desaparece la presencia del eje en esta zona. Entonces, bueno, el cómic se basa fundamentalmente en el año 41 a finales del 42. Vamos a seguir a un tanque, a un Panzer y a sus ocupantes a lo largo, como os decía al principio, de 3 partes que tiene este integral por el norte de África, participando de las principales batallas o las más sonadas batallas, incluso anécdotas que se sucedieron en estos 2 años. Hay 2 anécdotas, además verídicas y muy interesantes, que salen en el cómic. Señalar que Rommel no es el protagonista del cómic, ¿vale? No es el protagonista. Sale de vez en cuando como, digamos, un actor secundario, un personaje secundario, pero no es el eje que lleva toda la narrativa del cómic o de la historia, para nada. Como os digo, son los tripulantes de este tanque. Y estas 2 anécdotas, la primera sí está relacionada con Rommel, es que el propio Rommel en su avioneta Storch, pues estaba el hombre observando el campo de batalla, haciendo un reconocimiento, y fue a aterrizar, se equivocó el piloto y fue a aterrizar en una base enemiga. Entonces, cuando se dieron cuenta que era una avioneta alemana aterrizando en un aeropuerto que era de los ingleses, lo ametrallaron, le dispararon y bueno, salieron por allí. Vamos, se libró Rommel de chiripa de ser capturado o incluso haber caído allí en combate. Y la segunda es que durante una tormenta de arena, pues resulta, y esto se comenta en el cómic,
hubo momentos en que las columnas alemanas y británicas corrían en paralelo, incluso cruzándose entre sí los vehículos por todo el desierto. Y claro, no se dieron cuenta hasta un tiempo después de que habían estado justamente a escasos metros unos de otros en medio de la tormenta de arena, pensando que todos los vehículos que estaban alrededor eran amigos cuando eran en realidad enemigos. Oliver Spelten, este señor, como os digo que es belga, tiene un par de cómics, El Ejército de la Sombra, que también está visto desde el punto de vista de los alemanes, pero la narrativa trata sobre el frente soviético, ¿vale? El frente del este. Lo publicó Norma en 2019 y si os podéis hacer de ello, pues también es bastante interesante. Aquí, salvo un par de viñetas, 3-4 viñetas en que lo vemos desde el punto de vista de los aliados, desde un punto de vista de unos aliados pues completamente anónimos, prácticamente todo el cómic se desarrolla desde el punto de vista alemán. Y es muy interesante, como os digo, porque hombre, no suele ser así normalmente, no es lo más normal, pero bueno, salvo algún cómic que hay por ahí, por ejemplo, como el cómic este de los submarinos U-49, creo, que está publicado por Netcom, que también está visto desde el punto de vista de los alemanes, hay muy pocos desde ese punto de vista. Y es interesante para ver cómo estaban organizados, cuáles eran, digamos, sus pérdidas, sus suministros, sus tácticas, su modo de pensar en el combate, etcétera, etcétera. Si os interesa de todas maneras el tema de los tanques, que a mí es una cosa que me fascina, los tanques de la Segunda Guerra Mundial, a través del cómic, en el blog tengo comentado El Ejército de la Sombra del propio Spelten y también tenéis comentado por ahí Dream Team, este cómic de Norma que es muy bueno sobre el Sherman en la Segunda Guerra Mundial, el papel que tuvo el Sherman. Este, que también lo he nombrado alguna que otra vez, Esta máquina mata fascistas, que es sobre el tanque Joseph Stalin II o el llamado IS-2, que esta además acaba en la guerra de Afganistán, o sea que está bastante, digamos, bien documentado. O este, también precisamente sobre los alemanes, que es Kriegsmaschine, ¿vale? Que habla del Tiger, el tanque alemán icónico de la Segunda Guerra Mundial, temidísimo, muy temido por los aliados, y que tenía entre otros pues a otro Carius, por ejemplo, como uno de los tanquistas más temidos, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a lo que estamos, Afrika Korps, desde luego, es un cómic que, si conoces el contexto, te va a encantar. Al final del cómic hay, digamos, un extra que añade información a lo que hemos leído y una serie de láminas relacionadas. Y también, a modo de curiosidad, comentaros que, bueno, que esta portada de aquí es una foto icónica del Afrika Korps, que si buscáis fotos por Google seguro que os sale esa del soldado alemán, que parece que, bueno, que es un Tusken de estos de la Guerra de la Galaxia, que estaba por ahí perdido en algún planetoide. Entonces, bueno, lo dejo por aquí, echadle un vistazo. Yo creo que es una lectura que merece la pena. Se ha publicado en mayo del 2023, está recién salido del horno, como el que dice, y si eres un fan del cómic bélico, como es mi caso, y del cómic histórico, creo que su lectura es imprescindible. Lo dicho, vistazo, comentarios, que siempre estáis comentando, yo lo agradezco de corazón, y nos vemos pronto. Muchas gracias por estar ahí.